¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando. Que vuelvan las ideas. 4 y 4. Prontos para compartir este ratito. Uy, me diste unas ganas de mate, la cava. Hace rato que no vas a... Ah, mirá, bueno, fuerte. Tomasoli. Fuerte declaración. Yo pensé que decía, ahí voy, Caruso, ahí voy. No, me dice, no. Bueno, para mí está mal por el Gallardo, pero no sé. Bueno, 4 y 4. ¿Viste? Con... Momento de antojos. Que te agarran. ¿Es así? ¿No? ¿El mate te da antojo? No, ves algo y te antoja. Ah. ¿No te pasa? Sí, me pasa. No sé si con el mate, así esa desesperación, pero sí me pasa. Bueno, por ahí es como no. Néstor, podés hablar, caramba. A mí me pasa igual que a Pablo. O sea, si veo un matecito a la hora del mate, Sí, te tienta. Claro. También nos ha pasado, promediando el programa, alguien tira la idea de una pizza con un olor a queso, cebolla. Eso ya no sé, tenés que tener una pizza, y te reacomodás un poquito, claro, en el asiento, Néstor. Bueno, muy bien. Puede ser. Bueno, estamos comenzando que vuelvan, muchas historias para compartir hasta las 6. Quiero decirles, de la misma manera que ayer les adelantamos, es cierto que el horario no fue el esperado, quizá esperábamos otra cosa, sí, pero está pronosticado todavía, habiendo 32 grados en este momento en Buenos Aires y alrededores que están se sienten. todos acá adentro, en este estudio. Puede ser que los trajimos de la mano, sí, pero decirles que hay pronóstico de tormenta fuerte en Buenos Aires y alrededores. Y yo no sé qué les pasó anoche, dónde andaban, pero hacía rato que yo me hacía el macho frente a los que tenía alrededor, ¿no? Frente a los pibes, frente al gato, yo le decía, vení gatito, vení, tranquilo, vení boli, que te cuido. Pero había un que otro trueno. No, fue fuerte. A mí me agarró fuerte, ya acostado, en la cama, dispuesto a dormir. Y se largó con todo. Pero fue breve. O yo... No fue breve. Breve, sí. A mí me agarró en la calle. ¿Ustedes se acuerdan que cuando me fui de acá iba a un cumpleaños? ¿Tienen impresión? ¿Qué me preguntaste? Néstor, era la 1 de la mañana. Bueno, esperá, iba con un regalito. Eso era lunes, Néstor. Ahora te cuento, por eso. Iba con un regalito. ¿Se acuerdan que me preguntaron? Sí. Fui a mi casa. Pasa que compré el regalito en el camino a la radio. Fui a mi casa, tomé unos mates. Un cumpleaños de 70. Ajá. Un lunes a la noche, cada loco con su tema. Después me enteré por qué, por una razón familiar. La cuestión que a las 12 de la noche se soplaron las velitas, me fui enseguida, ya quería irme a dormir, y ya me agarró ahí. La anécdota de la noche fue que vino un policía a hacer un procedimiento en el lugar donde estaba, porque un vecino se quejó de la música. Y no estaba tan fuerte, era un vecino rompe. Sí. Pero bueno, entiendo, un lunes a las 11 de la noche habrá sido la caída de la policía, te puede molestar, pero no era una música tan... O sea, ¿amaneciste en la comisaría? No, vino el tipo, labró un acta, estuvo como 40 minutos el policía hablando con uno que ahí era abogado en la fiesta. Pero hay vecinos jodidos, Hay vecinos, sí. Hay umbrales también, habría que ver. Claro, te juro que era una pavada, era una fiesta de gente grande, era una música en el fondo de un galpón. No puede pasar Quilapayuna a la 1 de la mañana un lunes a todo volumen. Claro, el pueblo unido jamás era vencido y le metían volumen ahí. Era muy tranqui, gente Tío mala Caimán leche. a todo. el que si está escuchando, hizo la denuncia en la calle Aranguren al 300, es un hincha pelota. Aranguren al 300, en Caballito. No, bueno, sí, un galpón tipo centro cultural, comiendo unas empanadillas. Y el Galpón amplifica también, ¿no? Escúchame, ¿qué música era? Ni registré, yo estaba hablando con la gente, no era un baile, era gente grande, estábamos conversando. Entiendo que era un lunes, pero eran las 11, no eran las 3 de la mañana. ¿Era un centro cultural? Sí. El tipo tiene estaría ya roto los... Claro, todos los lunes, todos los días la esa música, paciencia está lastimada. Claro, está lastimada. Sí. Y que no se lo cuida tolerante, al vecino, no se lo invita a nada. nada. Que el vecino Claro. o vecina sea más tolerante. Hay no hay muchos espacios para tener alegría en estos días. Hay distintos umbrales también, ¿no? Creo que les conté, me fui de vacaciones con amigos y yo me di cuenta que mis amigos tienen distinta tolerancia a aquellos que llevan un parlantito a la playa. Insufrible. ¿Qué puede pasar? A Luispa lo veo. A mí me saca, y en la playa a la que yo voy, Costa del Este, que me encanta, hay un cartel al lado del bañero que dice no llevar perros, no llevar esto, ¿no? Y no llevar música. Guardavida. ¿Qué dije yo? Bañero, dijiste. Bañero. Que es peor que salvavidas todavía. O sea, el tipo es un guardavida. Uy, algo pasó. Nos fuimos. No, estamos. No, yo venía bien. ¿Me escuchan bien a mí? Sí. Yo no, yo escucho. Sí, porque estamos muy mal. cerca, entonces nos escuchamos bien. Bueno, algo ocurrió.
No sé si rompí el micrófono, no sé qué hice, chicos. Pero al aire sale bien. Está saliendo al aire. Sí. Volvamos. ¿Por qué no bañero? Yo toda mi vida le dije bañero. No, Néstor, estamos abriendo muchas ventanas, pero no es bañero. Ahora se escucha bien, mágicamente. Si querés chequear, Gustavo Hoffman, la puesta en el aire, yo ahora me escucho muy bien, algo nos había pasado. Quisiera el retorno, Gustavo, querido, nomás. No es bañero. Y trata de no pronunciarlo frente a gente que se... portero y encargado, ese tipo de cosas. Es de la familia, pero bañeros como un montón. Bueno, dicho esto... Cagatinta y periodista. Ese umbral bajo que vos tenés en la playa, y por ejemplo en los camping. Exactamente. Cuando Luis paga un camping y se le ponen jóvenes de 30 y pico con un parlantito al lado. 30 y pico. Menos también, claro. Luis Pa no lo puede tolerar ni aunque sea un cachito así. Entonces, bueno, por ahí hay que ver, qué sé yo. Sí, pero la playa y el camping están bien los dos ejemplos. ¿Por qué tienen eso? ¿Por qué va uno a la playa o por qué va a un camping? Para disfrutar de la naturaleza, del entorno. Vos decís, sí, voy ahí, me levanto en la carpa y tengo el lago ahí, los árboles, los pajaritos, y te levantás porque el de al lado te puso la música a todo volumen. Bueno, es un problema. Lo mismo en la playa. Hay que ir a disfrutar de la naturaleza, no de la música. Pero podría decir lo mismo que dijo Néstor. No hay muchos lugares para ser felices. Ahora quiero estar en la arena frente al mar escuchando la música que me gusta. Ponete un auricular. Y bueno, entonces pongan la música fuerte en el cumpleaños el lunes a las 12 de la noche, viejo. ¿Qué va a hacer? Lo que te pido, por favor, encarecidamente, es sacarlo del bañero, porque un día la vas a pasar... mal de gente muy grandota. Sí. Hasta salvavidas puede pensar que te equivocaste. ¿Qué otros oficios habías dicho vos? Cagatinta. ¿Qué es el cagatinta? ¿Cómo que es el cagatinta? No sé qué es el cagatinta, es el periodista. Un periodista gráfico. Periodista gráfico. Es tu profesión. Tachero, en vez de taxista, portero en lugar de encargado, ese tipo de cosas. Pero no me ofende. Tachero, taxista, a veces no hay mucha ofensa. Es cariñoso, tachero, no. Me parece que no ofende. Vos sos de los que dicen azafata, por ejemplo, en vez de tripulante de cabina. Yo digo azafata. Pablo, no, te pido, chicos, por favor. Yo digo por si quieren que los traten bien o te salven eventualmente si te estás ahogando en la playa, Néstor, o te digan, no, estás bien, ya vas a venir. Bueno. Y al peronismo... ¿Quién lo salva? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo se le dice? A Carolina Moisés, ¿cómo se le dice, por ejemplo? Bueno, 4:12, arrancamos formalmente que vuelvan, insisto, 32-4, pero se viene tormenta fuerte, o hay pronosticada tormenta fuerte. Ayer la verdad hacía bastante que no escuchaba que no veía el relámpago y decía, a ver qué viene. Hacía bastante. Yo simulé todo, de todas maneras, porque tenía que dar muestras de valor y de seguridad. Yo era el que tenía que proveer seguridad en esa escena. Bueno, 4 de la tarde, perdón, estoy muy... ¿se acuerdan la enseñanza extraordinaria de esa película maravillosa que es Poltergeist? A ver, ¿a qué enseñanza te referís? ¿Se acuerdan? ¿La viste? No la vi. Una niña que tiene contacto con espíritus de una casa a través del televisor, pero no solamente. Una casa construida sobre un viejo cementerio indio. Te contó el final. Luis, te acaba de contar el final. Está bien, tiene 50 años para empezar a hablar. De los 80 mínimo, de finales de los 70. Y hay nunca me voy a olvidar que vos tenés que contar para saber si una tormenta está llegando o se va. Cuando ves el relámpago, contás cuántos segundos tarda en llegar el trueno. Mirá vos. Si la segunda vez que lo contás está más cerca, o tarda menos en llegar, la tormenta está más cerca. Si está más lejos, se está alejando. Nada, algo que me acordé ayer y conté. Interesante. Bueno, 4:13. Interesante como lo que hoy ocurrió en reuniones en el Senado Nacional, que ayer Luis Pablo Giníger había anticipado de actividad en el Congreso, que todavía como continuidad, digamos, de lo que ocurrió en extraordinarias, y hasta el domingo, que 9 de la noche, recordemos, apertura de sesiones con el presidente de la Nación. Cadena nacional, horario prime time, 9 de la noche. ¿Qué pasó, Luis Pablo? Bueno, en el día de hoy, como habíamos adelantado, en el Senado, en general en el Congreso se estaban discutiendo las autoridades, las comisiones, la conformación de las comisiones, de cara a lo que van a ser las sesiones ordinarias, que como bien acaba de decir Pablo, empezarán la semana que viene luego de la apertura del presidente Javier Milei. Y lo que ocurrió es un hecho que va en contra de toda la tradición legislativa. Lo anunció la presidenta de Bloque de la Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
un ratito antes de que esto se votara, además sin mucha posibilidad de discusión, dijo que la presidencia provisional quedaba en manos del libertario Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza, es la continuidad en el cargo. Que también generó algunas discusiones internas, pero no viene al caso para lo que quieres contar. Así es, porque la noticia en todo caso, o la novedad, es que la vicepresidencia, o para la vicepresidencia, La Libertad Avanza impuso un candidato dejando fuera de lugar a lo que es la primera minoría. La primera minoría en el Senado es el Partido Justicialista. La tradición indica que con sus 25 legisladores le correspondía la vicepresidencia, y en lugar de eso se la dieron a la jujeña Carolina Moisés. Ayer hablamos de Carolina Moisés en relación, en relación a la conformación de este nuevo bloque de 3 senadores, una creación a partir de una ruptura que se dio en el interbloque justicialista, digámoslo así. Ella misma fue en algún momento autoridad del Partido Justicialista de la provincia de Jujuy. En acuerdo con este bloque, con este nuevo bloque, deja fuera al justicialismo. Al bloque, el interbloque popular, digamos, que sería el justicialismo con kirchnerista. Sí. O peronismo kirchnerista. Exactamente. El peronismo se entera ahí mismo de la maniobra, y además tampoco le dio lugar en otros espacios vinculados a las autoridades. La vicepresidencia primera queda a cargo de Carolina Lozada, de la Unión Cívica Radical, y la segunda queda para Alejandra Vigo, que es la esposa del ex vicegobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Así que por supuesto, un ruido enorme. Desde el justicialismo, fundamentalmente, el jefe de bloque Mayans salió a repudiar la maniobra, y también habla, o da cuenta de lo que decíamos ayer en relación a cómo se construyen los distintos espacios o las alianzas, y dice mucho de los personajes también, ¿no? Más allá de la intención de La Libertad Avanza. Esto es algo que creo que el justicialismo además no hizo nunca cuando le tocó ser oficialismo, ¿no? Ayúdenme, pero creo que algo de estas características no ocurrió nunca. Pero más allá de las intenciones de La Libertad Avanza, el lugar de estos nuevos aliados, ¿no? De Carolina Moisés en primer lugar. Sí. Está bueno, perdóname, lo que señalás recién, porque al contrario, siempre el PJ y el peronismo en general es tachado de antirrepublicano. Exactamente. Y la verdad que, no sé si nunca, pero en las que yo recuerde de la institucionalidad que tuvo el gobierno de Cristina, de Néstor y otros, la verdad que después cuando gobierna la derecha, que tienen fama de ser republicanos y todo, no digo ninguna novedad, ¿no? Pero la verdad que hacen cualquiera, esta es cualquiera. Más allá de... Porque el peronismo kirchnerista o todo el bloque es la primera minoría, ¿no? Recordemos eso. 25 legisladores. Cualquiera que esté escuchando y no comulgue con el peronismo, ni con Cristina, ni nada, va a tirar por la cabeza causas de corrupción, etcétera, etcétera, para no entrar en esa discusión. Todo lo que ha hecho, sobre todo los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, fue hiperinstitucionalista, al punto que hubo momentos en que había, ¿no?, como se le pedía en algunos casos alguna jugada de otra característica. Hay que ir directamente a Cobo, ¿no? A cómo llega, por ejemplo, a Cobo, y se banca es el mejor ejemplo. Y se banca la derrota. O se banca la derrota por un punto y piquito cuando gana Macri sobre Scioli y nadie discute nada. Yo creo que eso tiene explicaciones y tiene que ver con que las avanzadas institucionales o contra doblar las instituciones es muy mal vista eventualmente en gobiernos que atentan contra el poder real, el poder económico, etcétera, pero cuando el poder económico le viene bien, y ahí como que se mira para el costado, ¿no? Y ahí aparece el valor de las picardías o el valor de otras cosas, etcétera, etcétera. Me parece que siempre le cuesta mucho más ese tipo de situaciones a los espacios políticos que confrontan. Pero dicho esto, me parece que está claro y se refleja, por ejemplo, en la cantidad de decretos que tuvo, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Si no son los más bajos de la democracia, pegan el palo. Y creo que el único veto fue el 82% móvil. Pero es muy interesante este apartado que ustedes introducen, porque si vos preguntás, estoy seguro, si preguntás por la calle en una encuesta general,
buena parte de la gente, no sé si la mayoría o no llega a la mayoría, pero una buena cantidad, te asegura que el gobierno o los gobiernos kirchneristas fueron poco republicanos, que no cumplieron, porque está instalado. Los medios de comunicación hicieron un trabajo muy delicado en este sentido, y no únicamente los medios o la derecha más recalcitrante. La quiero mencionar, Elisa Carrió. Elisa Carrió desde el día 1... ¿Hoy no dijo nada? No que yo haya escuchado, no, pero Elisa, embanderada en el republicanismo, sí, en un supuesto republicanismo, como acusando a todos los demás de no serlo. Creo que el blanco preferido fue Cristina siempre, ¿no? Sí, su indignómetro está muy, muy ajustado. En general se repliega cuando siente que si sale a decir algo conspira contra una idea de país que más o menos era, salvo con Macri. A Macri sí lo cruzó un par de veces y me parece que eso tenía que ver con internas muy fuertes, digamos, ¿no? De ganar, perder en términos personales. Pero bueno, ustedes recuerden, durante el gobierno de Mauricio Macri, se le tomó juramento a un integrante del Consejo de la Magistratura, haciéndole juntar pis a otro retenido en un tribunal, en una sala de un tribunal. ¿Se acuerdan eso? Sí, sí, claro. Han ocurrido cosas estremecedoras, le diría yo, en ese sentido, pero la vara es distinta. Más allá de todo eso, como para no traicionarnos a nosotros mismos cuando decimos, che, más allá de la escena, después hay algo más para observar. Yo insisto, es el desafío de qué fuerza política construís para adelante y sobre todo observás la debilidad del momento, ¿no? La debilidad del momento, sí, de cómo te pasan por arriba. Yo no sé si fácil, pero con una astucia que no se sabía que la Libertad Avanza iba a tener. No sé si es haber subestimado, digamos, a las fuerzas del cielo o eventualmente a la Libertad Avanza, o también que creo que nos lo dijo Beliboni el otro día respecto de los cuadros políticos. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Uh-huh. Él dijo algo que suele repetir Juan Carlos Junio también. Cuando tenés una derrota política tan fuerte, que se traduce además en electoral, esa derrota golpea muchísimo el hacer político, el accionar político, y bueno, debe haber parte de eso también. Sí, déjame decir además que este hecho, que puede ser un hecho circunstancial en otro contexto, anticipa un montón de cosas. Anticipa no únicamente lo que va a ocurrir esta semana en las sesiones del Senado que están por delante, sino además en cómo viene parada la Libertad Avanza o el presidente Javier Milei y el gobierno nacional a partir del próximo ciclo de sesiones legislativas, ¿no? Ya trascendió que es muy posible que en el discurso de Milei del domingo por la noche se adelanten cerca de 50 proyectos que el gobierno nacional está decidido a llevar adelante, y la verdad es que evaluando todo esto, evaluando lo que pasó con la reforma laboral, viendo lo envalentonados que están, es muy posible que buena parte de esos proyectos, de esos 50 proyectos, pasen. La verdad que es un contexto muy desfavorable y la oposición en buena medida tiene poco para hacer en función de las relaciones que ha logrado construir, por lo menos al día de hoy, sí, dentro del Parlamento, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo siguen estas cuestiones, cómo se desarrollan. Enseguida vamos a compartir un dato de crecimiento económico que el presidente Javier Milei está celebrando, pero que tiene un análisis muy interesante para hacerse respecto de cuáles son los sectores que crecen, cuáles son los sectores que pierden, la industria con un retroceso muy, muy importante, y en función de eso, qué significa en términos de generar puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Cómo se reparte esa torta que crece en función de cuáles son los segmentos que crecen. Pero quiero compartir, porque me parece que está muy vinculado a lo que nos plantea Luispa, que ocurrió en el Senado, dos voces. Voces de gobernadores. Vamos a arrancar con el gobernador Ricardo Quintela de La Rioja, hablando con el Gato Silvestre en Radio 10 hoy por la mañana. Tira una frase que ya han levantado y que por supuesto amerita analizar. Dale. Obviamente que el peronismo, digamos, una fuerza política que dejó girones en el camino, pero tenemos que asumir esa responsabilidad histórica. Totalmente, juicio, y hay que asumirla rápidamente. Rápidamente, porque este gobierno no puede llegar hasta el día de diciembre del 2027. Si llegamos así, llegamos con un país totalmente destruido, entregado. Guarda desde la Pampa para abajo, guarda.
Guarda con la Patagonia, no voy a hacer cosas que después no enteremos, digamos, de que se quedaron no solamente con las Malvinas Argentinas. Digo, en el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí, tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme como lo estamos teniendo. Bueno, fuerte definición del gobernador Quintela, ¿no? Diciendo abiertamente, este gobierno, así como está, no tiene que llegar al 10 de diciembre. Imagínense lo que estábamos hablando recién, ¿no? Las cosas que se dicen. Está emparentado a, yo no quiero que a este gobierno le vaya bien. Distinto me parece que es, el gobierno no tiene que llegar al 10 de diciembre. Me parece que es un casillero más. Es osado el gobernador por poco. Después argumenta, y cuando argumenta, bueno, explica lo que explica, pero básicamente construye la idea de hay que ponerse en juego, cueste lo que cueste. Y habla de la idea de genocidio social, que también me parece fuerte como idea, ¿no? Como figura de lo que está, en relación a lo que está ocurriendo con el cierre de empresas, etcétera. Yo tengo una pregunta acá. Quintela, que no es de tener este tipo de declaraciones siempre, elige muy bien cuándo ir a fondo. Por haberlo entrevistado tantas veces, vieron que a veces vos querés hacer decir cosas un poco por esa cosita de que tenemos de los medios, que poder generar un título, etcétera, etcétera, pero aún yendo a lo profundo, y a veces cuesta. Elige muy bien Quintela cuando decir algo, casi que no está ni siquiera en su ni en su acción performativa física, digamos, ¿no? O el tono de voz, etcétera. Y acá dijo algo que me hace preguntar cuál es el paso siguiente a lo que plantea Quintela. Si está pensando en algún tipo de construcción política, si hay algo que hacer. ¿Por qué lo digo? Porque hubo una reunión de gobernadores de los aliados al gobierno, que están preparando, da la sensación, la construcción de un espacio político que lo junte. Sí, si querés los mencionamos: Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Hugo Pasalacqua, de Misiones; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Bereltinec, de Río Negro; Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Ellos dijeron que no tiene que ver con, tuvieron una reunión virtual en el día de ayer, de eso se trata, no tiene que ver con un armado electoral. Sí, el acordar, son gobernadores que provienen de distintos espacios, si se quiere, más bien provinciales, más allá de que alguno tenga origen peronista o no. Y se trata de acordar distintas políticas o discutir proyectos que beneficien a las provincias que integran. Dijeron que de eso se trata, no de un armado nuevo en términos electorales, aunque sí es un armado político, sin duda. Seguro. De hecho, quedaron en tener estas reuniones regularmente. Y además, fíjate el timing, año no electoral, van construyendo algo que después puede ocurrir lo que puede ocurrir, ¿no? Mirá lo que pasó con Provincias Unidas, ¿era? Provincias Unidas. Viste, parecía que se llevaban todo puesto, estaban eligiendo el nombre del próximo presidente, del candidato, etcétera, y llegaron, no pasó nada, ¿no? Varias vueltas antes. Ahora vamos a la otra pata del asunto. Vamos a escuchar a uno de los gobernadores que menciona Luis, Raúl Jalil, de Catamarca. Le pregunta Cristina Pérez, lo entrevista al gobernador peronista, Jalil, de Catamarca. Funcional para el quórum de la reforma, funcional para la aprobación de la reforma laboral. Sí, señor. Y yo quiero que escuchen el argumento que da un gobernador, un dirigente político de esta característica. No sé si lo hace a propósito, no sé si de eso están hechos, pero me parece que la respuesta que le da a Cristina Pérez cuando le pregunta en qué lo beneficia su reforma laboral, dice muchísimo del momento. Escuchen. Bueno, yo creo que la reforma laboral, hoy lo hemos charlado en algunos momentos, una nueva era, con la inteligencia artificial, con la robótica. En el caso de su provincia, ¿en qué lo beneficia la sanción de la reforma laboral? Bueno, nosotros primero es muy importante porque nosotros, junto con Gustavo Sáenz, Carlos Sadir de Jujuy, Marcelo Rego de San Juan, y Alfredo Cornejo de Mendoza y otras provincias que tienen como Figueroa
y por el TICNEC Petróleo Santa Cruz, es muy importante la estabilidad de la macroeconomía, porque las inversiones en la minería son a muchos años, no es como sembrar maíz o sembrar soja. Entonces, estabilizar la macroeconomía, algo que lo habíamos hablado cuando Gerardo Zamora era gobernador, o sea, nosotros los gobernadores nunca gastamos más de lo que entra, o sea, creo que eso está bien, hay muchos gobernadores que apoyamos, a nosotros nos favorece generar trabajo. Para eso sabemos que hay un camino difícil, supongamos ahora se está cambiando la matriz económica del país, estamos acompañando nosotros, supongamos, la industria textil, hoy hay que ser muy eficiente, digo, desde tener paneles solares, alta tecnología hoy. Y así siguió Jalil. A mí me da vergüenza, La Argentina ha tenido dirigentes muy importantes que pueden hablar de corrido para contestar una pregunta tan simple que además se la hace creyendo que le tira un centro, no sé, se la hace Cristina Pérez, le dice, ¿en qué le beneficia a su provincia la reforma laboral? Termina hablando, primero nos nombró a todos los que mencionó Luispa, es el dato. Primero que hizo fue nombrar a todos los gobernadores con los que están hablando. Terminó hablando de paneles solares, del cambio de matriz productiva. Me hizo acordar mucho a cuando el presidente Milei hace poquitos días retuiteó eso que a vos te impactó tanto de la robótica humanoide en China. Sí. ¿Sabías que lo retuiteó Milei? Y decía, ven, nosotros vamos en el camino de desarrollo tecnológico de vanguardia, con la robótica y todo, gracias a la reforma laboral. Y se compró el discurso. Y la verdad que la reforma laboral no va para adelante, va 2 siglos para atrás. O sea, no hay nada en la reforma laboral actual que tenga que ver con lo que dice Jalil, inteligencia artificial, cómo modernizar en serio las relaciones laborales. Por eso se alinea tanto un Milei con este personaje. Pero, o viceversa. También dice un montón de cosas de lo que a Jalil le importa. A Jalil ni le importa lo que lo están escuchando. No, por ahí cortó y dice, ¿qué dijiste? ¿Qué sé yo? No sé ni lo que dije. No importa, lo importante era salir en ese medio, nombrar al resto de los gobernadores. Pero es de un nivel de... Hasta me encantaría no estar de acuerdo, pero que vos decís, lo escuchás y decís, che, pero mirá qué dirigente. Qué dirigente, claro. Mirá qué dirigente. Mirá Yo cómo... preferiría a Fidel Pintos. ¿Se acuerda de Fidel Pintos? Sí, claro, y la Sanata. Pero es muy fuerte, le acaba de entregar en bandeja una reforma de antes y después, qué sé yo. Atención con las reformas que vienen, ¿no? Las leyes que vienen, estas que mencionábamos recién. Y lo otro que no tengo ninguna duda es que hay mucha guita puesta en ese armado. Hay mucha guita puesta en ese armado. Mucha plata puesta en ese armado. Y van a jugar una enorme cantidad de consultoras, y van a empezar a ver encuestas, y van a empezar a aparecer algunos nombres propios, porque concentran efectivamente mucha guita, ¿no? Ley de glaciares, atención. Para empezar para arrancar a hablar. Razón por la cual está tan vetada en algunos medios que genera sorpresa. Vamos a hablar en un ratito con el Rulo de la Torre y con él vamos a hablar sobre el dato del INDEC, el estimador mensual de actividad económica, que dio un crecimiento del Producto Bruto que Milei festejó. Ahora lo vamos a compartir, pero me parece, hablemos un poquito de lo que está pasando, de las fábricas que cierran todos los días o suspenden o echan gente, etcétera, etcétera, y que está claro ya no es un caso particular, no es FATE, no es un problema de FATE, no es un problema de Granja Tres Arroyos, no es un problema de los aires del sur, de Tierra del Fuego, es un problema sistémico que están viendo todos, propios y extraños. 4:32. De 4 a 6